Desde el Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela exigieron este lunes una explicación a la Comisión Electoral por los retrasos que llevaron a la suspensión el pasado 26 de mayo. En general, la Comisión Electoral no había hecho ningún pronunciamiento sobre el problema sobre la data. Sí es verdad que el padrón electoral definitivo salió bastante retrasado, pero en general en ningún momento ellos realizaron algún acto de comunicado para informar a la comunidad estudiantil o a la comunidad universitaria en general que pudiera diferirse el proceso electoral. Ahora con este nuevo comunicado que lanzaron hacia el Consejo Universitario, lo que se ve es que a pesar de que sí se responsabilizan por los problemas ocurridos, no nos dan respuestas claras acerca de lo ocurrido con las boletas y las papeletas para poder escoger a nuestros candidatos. Lo que exigimos es claridad. Nosotros como estudiantes no podemos seguir viniendo a la universidad, pasar horas enteras aquí, más de 5 o 6 horas sin algún tipo de pronunciamiento por parte de la universidad y que nos den garantías de que ese día sí vamos a poder escoger a nuestras autoridades. Por su parte, los candidatos Paulino Betancur y Miguel Alfonso rechazaron lo que catalogaron como un bochorno durante el pasado viernes y pidieron una realización de la elección democrática en las próximas semanas. Nuestra posición es de defensa inquebrantable de la autonomía universitaria, que se expresa en el principio de autodeterminación del gobierno universitario. La UCB ha realizado hasta hoy un sinnúmero de elecciones, sin contratiempos. Lo sucedido indica que la causa fundamental tiene que ver con la organización logística y la falla de los procedimientos elementales de una elección. Ofrecen disculpas, pero la disculpa debe estar acompañada con una palabra y unas acciones mucho más sólidas, consolidadas, y esperemos que en estas 2 semanas se haga realidad de que la UCB pueda votar después de un retraso de 11 años. Nosotros nos estamos preparando para esa fecha, si es el 9, si la ratifican hoy, pero depende de toda la discusión y las decisiones que se tomen en el Consejo Universitario, veremos los escenarios que se van a presentar. Candidatos y estudiantes reafirmaron su intención de ir nuevamente de manera masiva al proceso comicial, en la fecha pautada por el Consejo Universitario. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Según el mapeo realizado por la Asociación Civil Convite, un porcentaje que supera el 50% de estas muertes violentas fue durante situaciones de robo en los hogares de los adultos mayores. Destacamos que estos robos ocurren en sus propias casas porque las personas mayores no están seguras ni siquiera en su propia casa. Otro dato alarmante que arroja nuestro informe anual de victimización es que entre 35 y 38% de los victimarios son personas cercanas a la persona mayor, a la víctima, es decir, un nieto, un hijo, sobrinos, familiares, la pareja, vecinos, es decir, las personas mayores que tienen alguna pertenencia, que reciben una remesa, incluso por ser despojados de sus viviendas, de sus bienes o de la propia pensión. Además, el informe reveló que las imputaciones en los hechos de violencia contra los adultos mayores son bajas, habiendo un alto índice de impunidad en los casos. En los crímenes que ocurren por efecto de la delincuencia organizada, de las bandas delictivas, no ocurre que se identifiquen, aunque las personas sepan quiénes son quienes cometen el delito. Los crímenes, los líderes de bandas operan ante la impunidad sabiendo que no van a ser condenados. El informe también apuntó que menos de un 25% de los adultos mayores en Venezuela pueden acceder a los medicamentos necesarios para sus padecimientos de salud. Un 25% que aunque nos pareciera que es poco, depende fundamentalmente de los donativos de organizaciones como Convite, como Acción Solidaria y otras organizaciones aliadas que también donan medicamentos para personas mayores. Las personas mayores dependen fundamentalmente de los servicios de salud pública que hemos denunciado desde Convite, el estado de devastación en el que se encuentran los hospitales. Muchas veces las personas mayores dejan de ir al hospital y a sus consultas porque tienen que hacerles exámenes que deben hacerlos pagos porque los hospitales no cuentan con la infraestructura para hacerles ni siquiera unos exámenes de laboratorio, unos rayos X, unas ecografías, y estas personas al saber que no pueden costear estos exámenes desisten de los controles anuales, sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.
Asimismo, la organización alertó acerca de la proliferación de las enfermedades mentales, como ansiedad y depresión, hasta en un 26% en los adultos mayores. Convite afirmó que en la actualidad en Venezuela al menos 400.000 adultos mayores viven solos en sus hogares, por lo cual aumenta la situación de vulnerabilidad y riesgo para estas personas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En el Día del Adulto Mayor, jubilados y pensionados salieron a las calles en Caracas para exigir a la administración de Nicolás Maduro el respeto por sus derechos. Reclamando nuestro derecho, porque no venimos a pedir limosna. Lo que necesitamos es que recapaciten y cumplan con la Constitución, porque no es que no las han aplicado, es que cumplan, porque parece que en vez de abrir la Constitución para cumplirla con ella, lo que buscan es qué artículo violamos hoy. Y en función de eso vamos a caminar en todo el país, vamos a reclamar duro y fuerte, rumbo a un genocidio, rumbo a un exterminio, que el artículo 7 de la CPI, del Estatuto de Roma, lo contempla. Cuando a una población se le niegan los derechos a la comida, a la medicina, a la salud, a su recreación, y lo van reduciendo, eso es exterminio y eso tiene base jurídica. Un decreto de emergencia, de aumento de salarios, sueldos y pensiones de vida. Pensiones que sirvan para alimentarse, pensiones que sirvan para comprar medicina, porque estamos sometidos al exterminio, al privársenos de medicinas y de alimentos, porque una pensión de 130 bolívares, $4 y algo, es una pensión de muerte. Esa es nuestra principal acción y de reivindicación que estamos planteando en el Día del Adulto Mayor. Estamos solicitando que se respeten los derechos humanos del adulto mayor. No puede ser posible que el Ejecutivo, atropellando una vez más a los adultos mayores, saque un decreto con un preámbulo de emergencia económica. Nosotros sabemos que aquí no hay ninguna emergencia económica, que hacemos un llamado al Ejecutivo para que en sus decretos engañosos no siga discriminando a los adultos mayores y a todos los jubilados de la administración pública. Y otra solicitud, que se restituyan de inmediato los HCM. Nosotros estamos unidos a la lucha. El llamado es para el 24 de junio, Día del Ejército Venezolano y conmemoración de la batalla de Carabobo, para que todos estemos unidos al llamado que vamos a hacer todas las organizaciones encabezadas por la Fuerza Armada Nacional. Tras la marcha hasta el Ministerio del Trabajo, fueron recibidos por una funcionaria a quien entregaron un documento con sus peticiones, misiva que también llevarán a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, donde aseguró que hay un plan en Venezuela para retomar la interconexión eléctrica entre ambos países, suspendida desde hace más de 4 años. Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima, con Boavista y con toda la población fronteriza. Tenemos una oferta de 120 megavatios lista, que lo que amerita es una inversión básica de unos 4 o 5 millones de dólares en función de reconstruir las líneas de transmisión. Si lográramos con eficiencia que eso ocurriera, nosotros pudiéramos estar muy pronto, Lula, allá volviendo a reconectar el Guri con el estado de Roraima. Es un compromiso que asumo frente a ti y bueno, espero la cooperación, ¿no?, y el apoyo, la inversión de los empresarios brasileños que quieren entrar en el tema. Además, Maduro pidió a los presidentes que participarán de la cumbre organizada por Brasil solicitar el levantamiento de sanciones de Estados Unidos contra su administración. Nosotros hemos llevado la propuesta de que como región se solicite al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el levantamiento de todas las sanciones y de todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y contra los países que sufren en nuestra América ese tipo de sanciones. El mundo que están haciendo no es un mundo que debe ser marcado
por las sanciones, la persecución económica, el chantaje del dólar. Entre tanto, el mandatario de Brasil calificó de absurdo el reconocimiento que recibió Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por países democráticos en Europa y América. Lula calificó como histórica la visita de Maduro a Brasil después de 8 años sin viajar al país vecino y defendió estrechar las relaciones bilaterales a todos los niveles, comercial, cultural, académico y militar, para combatir al narcotráfico en la frontera común. En el aspecto comercial, recordó que el flujo comercial llegó a $6.000 millones y ha caído a cerca de 2.000 millones con el alejamiento político fomentado durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Lula recibió con honores de Estado a Maduro en la víspera de la cumbre de presidentes suramericanos a la que han sido invitados presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay para una cumbre regional. Ayrton Monsalve, directivo del comité organizador de Hablan los Candidatos, aseveró que hasta el pasado 26 de mayo, 7 de los participantes a la elección primaria manifestaron su voluntad de asistir al encuentro, que se llevará a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello. Tenemos que anunciarle al país que recibimos 7 manifestaciones de voluntad, de las cuales 4 representadas por los candidatos César Pérez Viva, Tamara Adrián, Roberto Enrique y Carlos Prosperi fueron positivas sin ningún tipo de comentarios u objeción para participar en el evento que se tenía previsto realizar el 6 de junio. Por otro lado, también recibimos las manifestaciones de voluntad de candidatos como Delsa Solórzano, María Corina Machado y Freddy Superlano de participar en un espacio como este. Sin embargo, por razones de agenda, por razones ya de ocupaciones previstas para este 6 de junio, nos avisoraron que de mantenerse esta fecha, lamentablemente ellos pudiesen estar ausentes por las ocupaciones que ya tenían previstas. En ese momento y durante todo el fin de semana hasta el día de hoy, el comité organizador declarado en sesión permanente de trabajo y celebrando reuniones y encuentros con cada una de las organizaciones convocantes que se encuentran aquí, parte de ellas también respaldando esta rueda de prensa, así como también con cada uno de los equipos de campaña de estos 7 candidatos, hemos planteado y con ello anunciamos al país que el encuentro de Hablan con los candidatos se llevará a cabo el 12 de julio, previendo de este modo aglutinar la mayor cantidad de candidatos posible y poder contar con al menos estos 7 que ya nos han expresado su intención de participar activamente de este evento, ¿no? Desde la organización indicaron que faltan las manifestaciones de voluntad para participar de Enrique Capriles, Benjamín Rauseo y Andrés Velázquez, las cuales el comité esperará hasta una semana antes de la nueva fecha del debate el 12 de julio. De un modo u otro, las puertas están abiertas y estos candidatos pueden hacernos llegar en el transcurso de este tiempo su intención de participar a través de la dirección de correo electrónico hablanloscandidatos@gmail.com. Es importante mantener este espíritu que nosotros hemos venido impulsando como sociedad civil de rescatar el debate y posicionarlo en la opinión pública nacional como un medio de discusión de ideas y de presentación de propuestas. Por último, detallaron que la nueva fecha del 12 de julio es inamovible a efectos logísticos y que esperan la respuesta afirmativa de los candidatos faltantes al evento. El presidente argentino Alberto Fernández se reunió en Brasilia al margen de la cumbre suramericana con Nicolás Maduro, a quien pidió que Venezuela se reincorpore a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela abandonó este mecanismo en 2013, inconforme con las críticas que ya en la época se hacían a la situación de derechos humanos en ese país. Además, Fernández también destacó el apoyo de Argentina al diálogo entre los propios venezolanos para la búsqueda de una salida política que garantice la plena vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos y contribuya a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, celebró que Nicolás Maduro participara en el encuentro suramericano en Brasil. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con las recientes declaraciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre la situación humanitaria en Venezuela. No puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer.
en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Y eso aplica para todos nosotros. Y eso desde nuestro punto de vista, como gobierno chileno y en particular yo como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta primera oportunidad que teníamos de encontrarnos. Boric pidió a Estados Unidos y los países europeos el levantamiento de sanciones y aseguró que su país aboga por elecciones democráticas en Venezuela. En este sentido, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, rechazó la participación de Nicolás Maduro en la cumbre. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Lacalle recordó que hasta hace poco Uruguay no tenía embajador en Venezuela, pero que para el beneficio de los ciudadanos fue designado uno. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó que la cifra de migrantes menores de edad que cruzaron entre enero y abril pasado la selva del Darién en Panamá se multiplicó por 8 en comparación con el mismo periodo de 2022, alcanzando el récord de más de 25.000 niños y adolescentes que llegaron a pie a las comunidades de acogida y a las estaciones temporales de recepción migratoria situadas en la provincia panameña del Darién, donde los miles de migrantes que viajan hacia Norteamérica reciben asistencia de salud y alimentación. La organización explicó que los niños y niñas que sobreviven el tránsito por la selva del Darién requieren intervenciones para salvar sus vidas como atención médica, acceso al agua segura, saneamiento e implementos de higiene, recuperación psicoemocional y servicios de protección, especialmente para aquellos que han sufrido violencia o que viajan solos. La UNICEF instó a la sociedad y al Estado a reunirse en un esfuerzo conjunto para asegurar que todos los niños y niñas, independientemente de su origen o situación migratoria, puedan crecer en un entorno seguro, con acceso a educación de calidad, atención de salud adecuada y todas las oportunidades necesarias para alcanzar su pleno potencial. América vive una crisis migratoria sin precedentes, con miles de naciones de países del sur del continente viajando de manera irregular hacia Estados Unidos, en un flujo que es alimentado además por migrantes irregulares procedentes de todo el mundo. Esta situación se expresa en las más de 157.000 personas que han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera entre Panamá y Colombia, y la entrada a Centroamérica desde el sur en lo que va de este año. Una cifra superior a los 109.293 que lo hicieron entre 2010 y 2019 y casi el quíntuple de los 33.819 de los primeros 5 meses de 2022. La mayoría de estos viajeros provienen de Venezuela, Ecuador y Haití, aunque los hay procedentes también de medio centenar de países, incluidos asiáticos, africanos y europeos. Sí, lamentablemente la situación general de los derechos sociales ha retrocedido de manera muy grave y forma parte de lo que hemos calificado de emergencia humanitaria compleja. Y además fue una situación que lamentablemente continuó deteriorándose bajo las restricciones sanitarias de la pandemia, porque no se promovieron políticas públicas para resguardar el sector educativo en esas circunstancias. Así que hoy estamos viendo esas consecuencias, donde efectivamente el 56% de los preescolares no asisten a las aulas de clase, y además solamente tenemos en materia universitaria un 22% de asistencia a las aulas de clase. Así que estamos en una situación de retroceso generalizado en el presupuesto, en las condiciones laborales en las cuales los profesores, los maestros y maestras, pero también el sector de trabajadores está ejerciendo sus labores, y además las condiciones en las cuales esta deserción forma parte de esta situación de migración que tampoco ha sido reconocida formalmente por las autoridades. Estamos de verdad consternados
muy tristes porque la educación ha retrocedido en Venezuela. Ha retrocedido porque las desigualdades son aún mayores. Yo recuerdo el libro de Luis Beltrán Prieto Figueroa de una educación de castas a una educación de masas. Es decir, estamos volviendo a los años 40, cuando Luis Beltrán Prieto escribió ese libro precisamente porque había una minoría privilegiada que obtenía la educación, que podía realmente estar en la educación, y una gran mayoría sobre todo sectores populares, de la gente más pobre, excluida de la educación. Estamos volviendo a esa época. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacó los avances en el control de la migración y el fentanilo tras su reunión del martes con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. El mandatario exhibió en su conferencia diaria una gráfica que muestra que a finales del año pasado se detectaron 250,000 migrantes en la frontera entre ambos países, mientras que en este mayo el número ha descendido a casi 150,000 tras el fin del título 42 en Estados Unidos. El gobernante respaldó el plan del gobierno de Joe Biden, que consiste en otorgar 360,000 permisos humanitarios para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, e instalar centros de procesamiento de asilo en Centro y Suramérica para evitar que migrantes transiten por México. Por otro lado, el presidente defendió los avances de México en el control del fentanilo ante la creciente presión de Estados Unidos, donde legisladores republicanos piden declarar la guerra a los carteles mexicanos y designarlos como terroristas. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, parece haberse asegurado los votos para aprobar su acuerdo con el presidente Joe Biden para suspender el techo de la deuda nacional y establecer límites de gasto federal, mientras una serie de deserciones de los legisladores más conservadores aumentó las apuestas sobre la aprobación final de este compromiso. Con el primer impago de la nación que se avecina en días, el 5 de junio, la Cámara está en camino de comenzar a considerar este miércoles por la tarde un plan para diferir el límite de endeudamiento de la nación durante 2 años, a cambio de 2 años de topes de gasto y una serie de concesiones políticas que exigían los republicanos, para reunir una mayoría de 218 votos para impulsar el proyecto de ley a través de una Cámara de Representantes estrechamente dividida. Los líderes del Congreso deben improvisar una coalición de republicanos dispuestos a respaldarlos y suficientes demócratas para compensar lo que se perfila como un número sustancial de defecciones republicanas. Los legisladores conservadores están de hecho en abierta revuelta por el compromiso logrado y han advertido terribles consecuencias para McCarthy por guiarlo. Hay optimismo entre los líderes republicanos sobre tener los suficientes votos y una votación final se podría lograr ya esta noche, mucho después de que los mercados hayan cerrado. Sin embargo, no está aún claro si tendrán que depender del apoyo de los demócratas en las votaciones de procedimiento para despejar el camino para su aprobación, un hecho extraordinariamente raro que sería visto como una derrota política. Desde el Congreso, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Hoy se cumplen 6 años de la suspensión del programa de trasplante de órganos y tejidos en Venezuela. A propósito de esta realidad, conoceremos cuáles son las limitaciones que enfrenta un paciente que requiere la terapia sustitutiva renal. Tengo como paciente renal 14 años. Yo vengo de Bejume, Estado Carabobo, y bueno, me traslado de 1 hora en camino en transporte público para llegar aquí en mi unidad de diálisis, y bueno, a veces nos encontramos con diferentes problemas, electricidad, agua, y bueno, paré de contar medicamentos, nos faltan todo tipo de medicamentos, vitaminas, y bueno, es difícil la situación que los pacientes renales vivimos aquí en el Estado Carabobo. ¿Cuál es ese llamado que ustedes hacen a las autoridades? En reiteradas oportunidades han tenido que cerrar las principales vías de esta jurisdicción para poder hacer el llamado. De hecho, el día martes tuvimos que trancar la avenida de las ferias aquí mismo frente a la unidad porque teníamos problemas con la electricidad desde las 5 de la mañana y bueno, duramos todo ese tiempo sin electricidad. De verdad hacemos un llamado al ente público, al Seguro Social, a que preste más atención a las unidades de diálisis
y que le eche un poquito más de ganas para que nosotros estemos en una mejor situación. Precisamente hoy se cumplen 6 años de la suspensión del programa de trasplantes de órganos en Venezuela. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo soy trasplantado en el 2014, el cual 6 años después perdí por falta de los inmunosupresores y aún con 31 años no he podido ser nuevamente trasplantado de riñón cadavérico, de cadáver, porque este programa está suspendido desde hace 6 años. Hoy se cumplen 6 años desde su suspensión y bueno, esperamos de verdad que se active para que muchas vidas cambien y bueno, la mía en particular también pueda cambiar. Falta de medicamentos, fallas constantes en los servicios públicos como agua por las tuberías y el servicio eléctrico son algunos de los obstáculos que deben sortear cada vez que requieren diálisis. Una realidad que lejos de mejorar ha ido empeorando con el tiempo. Desde Carabobo, región central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth Lavero. La producción de la industria privada en Venezuela decreció 1.5% en el primer trimestre del año. Así lo indicó Luigi Picela, presidente de Conindustria, durante la presentación de la encuesta Coyuntura Industrial correspondiente al primer trimestre de 2023. Hasta el 2022, a pesar de esa desaceleración que hubo en el cuarto trimestre, terminamos creciendo 14.8%. Y en este primer trimestre decrecimos 1.5%. Eso es la cifra de hoy. Estancada, yo no diría estancada. Eso fue producto, evidentemente, del incremento que hubo en la inflación y afectó definitivamente el poder adquisitivo de la gente y no había consumo. Si bien hablamos de 1.5% de crecimiento en este primer trimestre, se puede observar, Diana y vean ahora, Armando les comparte la cuestión, lo que venimos decreciendo en diciembre, menos en enero, menos en febrero y en marzo logramos crecer otra vez. Pero claro, estamos analizando cifras del año 2022 y primer trimestre de este año. Conindustria detalló que la capacidad instalada durante el primer trimestre del año se ubicó en 31%. Además, aseguraron que hasta un 56% de la industria venezolana está produciendo con menos del 20% de su capacidad. Nivel de utilización de la capacidad instalada, también evidentemente como se ve allí, llegamos a un tope de 39.9%. Hoy, en este primer trimestre, aun cuando es estacional, y me voy a explicar. El primer trimestre de la industria, ellos se van de vacaciones y en muchos de los casos pasa hasta el mes de enero y no arranca. Eso también tiene que verse de esta manera. Y también como teníamos inventario suficiente que habíamos producido y los canales de distribución se llenaron y no salieron, esto retardó el inicio de lo que es el comienzo de operaciones de la industria. Pero sí, evidentemente, como bien lo aseveraste, hubo un decrecimiento en la utilización de la capacidad instalada. De acuerdo a las estimaciones hechas por el organismo a principios de este 2023, estimaban que el crecimiento al final del año fuera entre 4 y 6%. Sin embargo, con el actual panorama y si no se toman los correctivos, pudiera ubicarse entre 0 y solo 2%. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez Gómez, informó que se reforzarán las actividades por parte de las fuerzas militares contra los grupos criminales, entre ellos contra las disidencias de las FARC. Sin embargo, recordó que la suspensión al cese al fuego solo rige para este grupo en 4 departamentos: Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Como lo ha hecho las fuerzas militares con el respeto pleno por los derechos humanos, tiene que realizar con mucha contundencia operaciones ofensivas que ni siquiera si se estableciera la mesa de negociación con el Estado Mayor Central, esas operaciones ofensivas pueden cesar. Esta es una disposición del gobierno. Vamos a debilitar el Estado Mayor Central con acciones militares y con acciones contra las finanzas criminales. El funcionario reconoció que ha aumentado la producción de cocaína, por lo que también se requieren acciones para desmantelar los laboratorios. Frente a una producción tan elevada de cocaína en el territorio, tiene que adelantarse una acción mucho más fuerte para
destruir laboratorios, para incautar insumos, para incautar cocaína que nos decían se traslada hacia Venezuela o hacia Brasil en el camino de exportación de la cocaína. Por otro lado, el ministro informó que la Operación Esperanza para buscar a los 4 menores que se encuentran desaparecidos en la selva entre Caquetá y Guaviare luego de sufrir un accidente aéreo hace un mes se mantendrá hasta localizarlos. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Jubilados y pensionados aseguraron que esperan ser recibidos el día jueves por parte de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional para exponer sus inquietudes y sus exigencias salariales. Nosotros hemos logrado que la Asamblea Nacional nos reciba la semana que viene. Y esto pues porque esta protesta de alguna u otra manera pues llevada a la Asamblea Nacional en la esquina de Pajaritos el día lunes, logramos pues contactar a algunos diputados de la Comisión de Adultos Mayores, de Familia y Sociales para que atendieran el reclamo. Es fundamentalmente lo que estamos pidiendo, el aumento de los salarios y de las pensiones de acuerdo al artículo 91, es decir, la canasta básica. Sindicatos hicieron un balance de la jornada en la semana e informaron que se realizaron más de 36 protestas en los 23 estados del país. Además, denunciaron la nueva situación presentada con el pago incompleto del bono de alimentación. Cada vez que hay un incremento de alguna remuneración, ellos reducen el impacto de ella sobre la finanza pública, quitándoselo al trabajador. Así ocurrió en el 2018 con el aumento del salario mínimo para la reconversión monetaria y ocurrió en marzo del año pasado con el instructivo NAPRE. Dicen que cuando lo pagaban el bono de alimentación en 45 bolívares, sí aceptaban prorratearlo. Lo aumentan en 1000 y ya no lo prorratean más, ya no existen doble jornada. Entonces, bueno, estamos en tiempos modernos, es decir, hay un Estado y hay una legislación, y quien manda es la ley, no el rey. Asimismo, para el próximo martes se estará realizando una Asamblea General de Trabajadores en el campus de la Universidad Central de Venezuela a partir de las 10 de la mañana para juntos tomar las decisiones acerca de nuevas movilizaciones de calle. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El presidente Gustavo Petro anunció que su jefa de despacho, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, salieron del gobierno luego de que la Fiscalía iniciara una investigación por presuntas irregularidades con las interceptaciones telefónicas a 2 ex empleadas de Laura Sarabia, una de ellas que había trabajado con Benedetti. Esto luego de iniciar una investigación por la pérdida de un dinero en la casa de Laura Sarabia. El caso se inició por una denuncia por desaparición de viáticos en la casa de la jefa de gabinete, Laura Sarabia. Después escaló porque sometieron al polígrafo de manera irregular a la niñera de Sarabia, Marelvis Mesa, a pesar de no trabajar en Palacio de Nariño. Pero la polémica mayor surgió por la revelación del fiscal Francisco Barbosa, quien informó que se fabricó un informe falso para hacer pasar a 2 extrabajadoras de Laura Sarabia como supuestas integrantes del Clan del Golfo y así justificar las interceptaciones telefónicas. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación. Benedetti aparece en la historia porque la ex niñera de Laura Sarabia, Marelvis Mesa, a quien interceptaron ilegalmente, trabajó con él antes de la campaña electoral. Además, viajó a Venezuela pocos días antes de contarle a la revista Semana que la estaban persiguiendo a pesar de ser inocente. En medio de las diferencias entre Benedetti y Sarabia, Petro decidió apartarlos a ambos de sus cargos y que se desarrolle la investigación. No verán opositores chuzados ilegalmente por este gobierno. Nosotros no hacemos eso. Así que el funcionario que nos está sindicando de eso, que investigue bien.
Petro aprovechó la oportunidad para informarle a la oposición y a los periodistas que tienen todas las garantías y le dio instrucciones a sus generales que si se enteran de algún procedimiento irregular relacionado con chuzadas, procedan a denunciarlo públicamente. Petro no informó quién reemplazará a los funcionarios destituidos. Sin embargo, les dio el respaldo en medio de la investigación que desarrolla la Fiscalía. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Humanizar a los migrantes. Ese es el objetivo trazado por Amy Pope, quien asumirá en octubre como directora de la Organización Internacional para las Migraciones. La estadounidense, primera mujer elegida para dirigir la agencia de la ONU, considera preocupante la tendencia de demonizar a estas personas para obtener rédito político. Estamos hablando de personas y lo que todos hemos visto en los 2 últimos años es la instrumentalización de personas que se encuentran en situaciones desesperadas y cuya vulnerabilidad es usada como una forma de alimentar lo que a menudo es un conflicto político, en muchos casos una cuestión política interna. Como táctica me parece profundamente preocupante porque es deshumanizante y no conduce a un mejor resultado para nadie. Pope afirmó que la prioridad es que las personas tengan la oportunidad de presentar sus solicitudes de protección y que sean tratadas con justicia y no utilizadas como peones políticos. Para ello, estima que hay que cambiar la manera en la que nos referimos a los migrantes. El mensaje que creo que debemos transmitir en la OIM es que estamos hablando de seres humanos. Cuanto más podamos humanizarlos a ellos y a sus historias, cuanto más podamos enmarcarlo en un contexto que sea relacionable, cuanto más podamos hablar de ello en términos de su potencial humano y sus vidas anteriores y todo eso, creo que será mejor. Para Pope, se debe hacer más para demostrar que los migrantes no son un problema, sino que pueden ser una solución, sobre todo para las economías. Y añadió que la organización podría animar a los gobiernos a crear vías legales que les permitan la entrada de migrantes con las cualificaciones necesarias.